Shabbat Shalom, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, y continuando con esta serie donde estamos justamente desenmascarando a la religión, entendiendo que obedece a dos principados de tinieblas, Grecia y Babilonia, cultura greco-babilónica, es lo que estamos justamente revisando en estos Shabbatot. Ahora, ustedes podrán darse cuenta que hay muchas cosas, si ustedes han ido revisando, que lamentablemente vemos dentro de las congregaciones. Bueno, hay otras cosas más que vamos a seguir revisando, vamos a seguir descubriendo, justamente para que usted pueda discernir efectivamente en la situación en la cual está la congregación donde usted está en este instante. Cosa que va a tener que tomar decisiones, puesto que el mandato es salir de ahí, pueblo mío. Miren, una de las cosas que ya hemos revisado es que efectivamente hay tanta confusión, tanto en el ámbito doctrinal, porque recordemos que también están los falsos profetas, los falsos apóstoles, falsos maestros, etc. Ya vimos que justamente la religión, en este caso Babilonia, tiene los 5 ministerios también. Y una de las cosas que sí hemos visto, y yo creo que muchos de ustedes, quizás más de alguno, ha pecado en relación a este tema, es, por decirlo de alguna forma, darle la espalda a Israel y creer que la iglesia es la, entre comillas, santa. Bueno, recordemos de que la palabra iglesia no existe en la escritura original. Es una palabra inventada y creada justamente por la religión, en este caso particular por Ignacio de Antioquía, desde el año 100 en adelante, es decir, en el segundo siglo de nuestra era. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que entender, qué es lo que estamos oyendo o en qué doctrina estamos creyendo. Y una de las cosas que Babilonia ha hecho es establecer la doctrina del reemplazo, que técnicamente vendría siendo una doctrina antisemita o en este caso muy específicamente anti-Israel o anti-Judea, anti-judaísmo. En este caso particular, cuando estamos entendiendo que las raíces hebreas son nuestras raíces y no existen raíces en Roma, para que se pueda entender, no existen raíces en el occidente, nuestras raíces están en Medio Oriente, en Israel. Entonces hay muchas cosas que nosotros nos hemos dado cuenta que sí existen dentro de las congregaciones y vuelvo a repetir, muchos han pecado en relación a estos temas. Y aquí vamos a ir desmistificando y exponiendo a la luz justamente la mentira y el engaño que Babilonia ha establecido en el ámbito doctrinal. Babilonia ha dicho más de alguna vez, ya no es Israel, ahora somos nosotros la iglesia. ¿Usted ha escuchado eso? ¿O quizás usted mismo o usted misma lo ha declarado en algún instante? Bueno, eso es justamente la doctrina del reemplazo, la cual se estableció justamente por la Iglesia Católica. Recuerdo, por favor, que vayan a revisar el estudio justamente del origen del cristianismo. Y ahí usted se va a dar cuenta los concilios, qué fue lo que se pusieron de acuerdo los concilios para justamente gobernar a los simples, a los ignorantes, que no tenían conocimiento de escritura, no tenían conocimiento de letra, por lo tanto no podían tener acceso justamente a las, entre comillas, Biblias de la época, ¿no es cierto? Porque solamente el que podía interpretarla era la Iglesia Católica, curiosamente un dogma que seguimos escuchando hasta hoy día, ya a través justamente del papado vigente. Entonces, hay que entender que claramente ha sido contaminada la Asamblea del Mesías con un mensaje y con una doctrina 100% satánica. Por lo tanto, hoy vamos a ir revisando justamente cuáles han sido los planes del enemigo durante los siglos y una de las cosas que bien tenemos que entender, que una de las cosas que el enemigo ha querido hacer es sacar a Israel justamente del planeta para quedarse él solamente con este planeta que no es de él. Puesto que si él se queda en este planeta, sus hijos también van a querer seguir gobernando como lo han hecho hoy día. Pero bien sabemos que estamos en una cuenta regresiva donde eso efectivamente va a llegar a su fin de aquí a no mucho tiempo más. Entonces, vamos a irnos justamente a revisar qué pasa con Babilonia.
en este aspecto, ¿no es cierto? Y tenemos que entender que en el ámbito histórico de nuestra era, digamos, en este tiempo mesiánico que viene justamente después del Mesías, en el año 70, yo no sé si alguno de ustedes han oído con respecto a la historia de Israel, que en el año 70 fue destruido Jerusalén, ¿no es cierto? Y también fue destruido nuevamente el templo, el cual ya anteriormente había sido destruido por los babilónicos, ahora son destruidos por los romanos, y ahora se está esperando la reconstrucción del tercer templo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el año 70, justamente, Babilonia, a través de Roma, quiso justamente sacar literalmente del mapa, sacar del territorio, sacar del planeta Israel, y claramente esto se da por consecuencia también de la blasfemia que hizo Israel en su tiempo cuando Mashiach estuvo ahí con ellos, y en el momento que estuvieron con Pilato justamente hacen una declaración donde ellos se automaldicen. Ustedes recuerdan cuando está Pilato ahí y dice, yo soy libre, no soy partícipe se lava las manos, ¿se acuerdan, no es cierto? Yo no soy parte de la sangre de este justo, ustedes allá, y todo el pueblo, dice la Escritura, declaró que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno, justamente a 40 años de esa declaración viene justamente la destrucción de Jerusalén y claramente también del templo. Entonces, ¿qué ocurre? Al año 135, dentro del gobierno del Imperio Romano, uno de los generales romanos pregunta cuál era la nación o el enemigo más importante que había tenido Israel en su época, durante toda su historia. Y resulta que le responden fueron los filisteos. Ahora, la palabra filisteo se escucha con F, ¿no es cierto? Pero se escribe P-H-I-listeo, o sea, pilisteo, ¿ya? Así se escribe, ¿ya? Y resulta que en latín se escribe Palestinium, vuelvo a repetírselo, Palistium. Eso es en el latín, o sea, de los filisteos o pilistea, ¿no es cierto?, con P, aparece en el latín Palistium. Y eso después, cuando se traduce al inglés, queda como Palestine, conocido hoy como Palestina. Eso fue lo que ocurrió en el año 135 cuando dijeron ya, entonces no se va a llamar nunca más Israel y de ahora se va a llamar Filistea o Pilistea, y de aquí viene la derivación a lo que nosotros conocemos hoy día como Palestina. Entonces ustedes pueden dar cuenta que sí, efectivamente hay un ataque a Israel, o en este caso a un antisemitismo que ya no es de ahora, viene ya cerca de 2000 años. Entonces, ¿por qué? Porque Hasatán tiene que borrar a Israel, porque Israel es la formación de la voluntad del Padre acá abajo en el planeta. ¿Por qué? Porque Él formó un pueblo que caminara en su voluntad, literalmente que lo sirviera. Aquel que sirve a Elohim, aquel que sirve al Eterno, al Padre Eterno, al Dios de Israel, camina en sus misbot, camina en sus mandamientos, camina en su voluntad, conocido como Torá. Por lo tanto, si no hay acá un representante del cielo, acá en la tierra, Hasatán tiene la autoridad para gobernar absolutamente todo el planeta. Y la piedra de tropiezo que ha tenido el enemigo justamente ha sido Israel. Y por lo tanto, cuando Mashiach vino justamente anunciando la llegada del reino de los cielos sobre Israel nuevamente, claramente las tinieblas tuvieron un susto sumamente amplio y grande. Se estremecieron los infiernos cuando Él empieza a declarar esas cosas, y más aún cuando justamente todas las prisiones de cautividad, todas las enfermedades y todas las cosas que nosotros conocemos que Mashiach liberó, claramente era un desastre para las tinieblas, porque se estaba derrumbando su gobierno, el cual trae aflicción, pobreza y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer justamente el reino de las tinieblas a través de sus hijos, o sea, de los hijos de la serpiente, era tratar de borrar de alguna forma u otra justamente a Israel. Cosa que curiosamente ha seguido estando a nivel doctrinal durante estos 2000 años a través del cristianismo que nosotros bien conocemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya hoy día entiende usted que el año 135 Roma le cambia el nombre al territorio israelí por
Filistea, que después traducido se transforma del hebreo se traduce al latín y del latín se transforma después en el inglés conocido popularmente y aparece el nombre Palestina, que es lo que hoy día nosotros conocemos. Por eso el Estado palestino, etcétera, 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 todas esas cosas que nosotros vemos hoy día y que finalmente se reduce a Israel a una ciudad solamente, ¿ya? Y claro, conocemos que está Tel Aviv, etcétera, etcétera, pero ya son ciudades que no son 100% hebreas, sino que son ciudades 100% mezcladas. ¿Por qué? Porque tenemos Islam, tenemos grupos claramente israelitas, ¿no es cierto? Pero hay una cosmopolita cultura, por decirlo de alguna manera, hay turcos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender que uno de los principios que ha tenido justamente el enemigo, y eso lo ha hecho a través de Babilonia, es producir una doctrina justamente del reemplazo, donde ya no es el pueblo de Israel, sino que vendría siendo la, entre comillas, iglesia. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que no es casualidad que el papá le haya cambiado el nombre a Jacob, ¿no es cierto?, en Peniel. Recordamos, ¿no es cierto?, esa historia, cuando Jacob pelea con el ángel. Recordemos que la palabra Peniel es una palabra compuesta, como gran parte de las palabras compuestas que existen en la Escritura, y es panim. Panim en el hebreo significa rostro. Las terminaciones el corresponden a la abreviación de Elohim. Entonces, Panim, Elohim, ¿cómo se podría unir en una sola palabra? Peniel. Peniel, el rostro de Elohim, el rostro de Dios, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué ocurre cuando ocurre justamente esa lucha que tiene Jacob, ¿no es cierto?, con el ángel? ¿No es cierto? Él dice que finalmente él ha visto el rostro de Dios con la lucha con ese ángel. Y el ángel hace una declaración. Si ahí nos vamos nosotros justamente a la Escritura, a Génesis capítulo 32, usted va a darse cuenta que aquí hay un cambio de identidad. Jacob, ¿no es cierto?, deja de llamarse Jacob y se transforma en Israel. Le cambia el nombre, ¿no es cierto? Y el papá usualmente hace eso cuando quiere cambiar los propósitos de las personas. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que los nombres vienen con una asignación espiritual. Ojo, eso puede ser, atención, de los cielos o de las tinieblas. No cualquier nombre sirve para colocarle a nuestros hijos. No cualquier nombre. Por eso papá también le cambió el nombre de Abraham a Abraham, ¿no es cierto? De padre enaltecido a padre de multitudes. Lo estaba transformando su identidad a una identidad profética donde claramente iban a haber multitudes y muchedumbres de personas que iban a caminar en la fe de él y por consecuencia iban a ser el linaje especial que el papá estaba formando para gobernar el planeta y el universo. Entonces, cuando el papá le cambia el nombre a Jacob, ¿no es cierto?, por Israel, nosotros, ¿qué hemos conocido por parte de Babilonia? ¿Qué significa Israel? ¿Qué es lo que, a ver, algunos de ustedes que están en este instante conectados con nosotros, ya sabe usted, ¿no es cierto?, ha escuchado por ahí qué significa el nombre Israel, qué es lo que nos ha enseñado la religión. Lo voy a decir de esta forma, porque ahí eso es lo que vamos a desmascarar hoy día. Justamente Babilonia nos ha hecho creer durante casi 2000 años, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, que Israel significa el que lucha con Dios. Estamos justamente en el pasaje de Génesis 32, Bereshit 32, verso 28, donde vamos a leer justamente este pasaje, pero en la versión Kadosh. Y miren lo que dice acá. Bereshit 32, 28 dice: entonces el hombre dijo, en este caso el ángel, en este caso vendría siendo el representante de Elohim, ¿no es cierto? Dice: desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza a ambos, Elohim y a los hombres, y has prevalecido. Esa es la traducción Kadosh, no la que nosotros tenemos claramente en Reina Valera. Entonces, la traducción que nosotros hemos escuchado del nombre Israel siempre ha sido el que lucha con Dios. Yo no sé si sería un nombre tan espiritual, por decirlo de alguna forma, porque el que lucha con Dios está como en contra de él. O sea, no es una cosa que uno pueda de alguna manera encontrarla de manera tan simple, significado tan a la vista, ¿no es cierto? Lo otro podría ser el que lucha conjuntamente con él hacia adelante. No sé, es una forma de interpretación, pero es el tema.
interpretación. Y nosotros bien sabemos que el papá no deja las cosas al azar, las deja sumamente claras para que no haya ningún tipo de interpretación. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? De que si hay una mala traducción, obviamente manipulado por Babilonia, claramente vamos a tener un significado que no tiene nada que ver con el original. Curiosamente, durante estos siglos se han vuelto muchos los estudios dentro de los significados de los nombres en Israel, y uno de los principales que tenía que estar bajo la lupa era el nombre de la nación, en este caso Israel. ¿Y sabe usted lo que significa en el hebreo originalmente Israel? Elohim prevalece. Y miren lo que pasa acá. Dice claramente acá: desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza a ambos, a Elohim y a los hombres, y has prevalecido. Entonces, ¿qué es lo que el papá estableció en Jacob? Le cambia el nombre, ¿no es cierto?, de usurpador, que es de alguna forma que hemos nosotros escuchado, ¿no es cierto?, decir, a través de Babilonia, pero esto que no era el diseño del padre, no era el diseño del establecimiento de la identidad para quién iba a ser su pueblo. Él dijo algo: vamos a poner el nombre con el cual yo voy a establecerme eternamente. Entonces le puso Israel. Israel significa Elohim prevalece. Y es por eso que nunca jamás va a poder los hijos de la serpiente hacer desaparecer a Israel. ¿Por qué? Porque Elohim prevalece por la eternidad. Recordemos, los hijos de las tinieblas son oscuridad, porque el nombre dice claramente, son tinieblas, y las tinieblas es ausencia de luz, y es la luz la que establece la vida. Por lo tanto, si la vida está en Él, y Él es el creador de todo el universo, ¿usted creerá que Él va a perder algún tipo de batalla? No. Ni una, absolutamente ninguna, porque si nosotros pudiéramos mirar la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, realmente es, por decirlo de alguna forma, una lucha totalmente desigual. Pero sin embargo, la arrogancia y la altivez que tiene el reino de las tinieblas hace creer a sus súbditos y a quienes son parte de su reino que son capaces de hacer algo. Sí, hay un tiempo para que ellos lo crean, porque de ellos mismos se están mintiendo y se autocreen sus propias mentiras. Recordemos que tienen ellos como base al padre de mentira. Entonces, por lo tanto, ellos creen y siguen creyendo que ellos lo están haciendo mejor y que ellos sí que van a ser los que van a gobernar sobre el planeta y sobre todas las naciones. Bueno, el papá le está dando un tiempo a muchos de los que han sido engañados para que se arrepientan y vengan justamente al conocimiento de la verdad y la libertad del engaño. Entonces, ¿qué es lo que vimos acá en Bereshit 32, 28? Entonces el hombre dijo: desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza a ambos, a Elohim y a los hombres, y has prevalecido. Entonces, el nombre de nuestra nación, Israel, significa Elohim prevalece. Y es por eso que por mucho que hayan querido cambiarle nombre a nuestro territorio, ¿no es cierto?, eso va a ser por un breve tiempo. Se verá en el ámbito natural que han sido muchos años. Eso no es nada en el mundo espiritual. Son segundos espirituales. Entonces, lo que tenemos que entender una cosa, desde que se fundó el cristianismo en el año 100 a través justamente de Ignacio de Antioquía, se empieza a despertar claramente este espíritu antisemita o anti-Israel y claramente en contra de todo lo que vendrían siendo las raíces hebreas. Y es por eso que se establece después en el occidente la religión católica romana que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, que ya a partir del año 100 en adelante, segundo siglo, y ahí viene justamente toda esta separación que ellos dicen: no, ya no más los judíos. ¿Por qué? Porque ellos mataron al Señor. Esa es la excusa. Entonces ahora ya ellos producen una separación de nuestras raíces originales, que son las hebreas y que son las únicas y no hay otras, ¿no es cierto?, estableciendo una falsa doctrina y estableciendo dogmas y creencias que son absolutamente paganas. Por eso les invito nuevamente a revisar el origen del cristianismo. Dentro de lo que ustedes hoy día están aprendiendo van a poder discernir aún mayor todavía justamente esa clase, porque ahí se van a dar cuenta claramente cómo está Babilonia en medio de todos esos concilios. Entonces,
¿Saben ustedes también quién fue un fuerte y lamentablemente aguerrido personaje en la historia en contra de Israel? Bueno, el padre del protestantismo. Ustedes bien saben de quién estoy hablando, Martín Lutero. Pero ¿cómo si Martín Lutero? Sí, al principio Martín Lutero caminó en la verdad, pero su fin fue otro. Sí, muchos podrán decir, entonces partió en el espíritu y terminó en la carne. Sí, literalmente fue así. Desde todos los antecesores a Martín Lutero, que muchos fueron antisemitas, y ellos fueron dejando mucho más marcada justamente esta doctrina del reemplazo, en el año 1543, Martín Lutero escribe un tratado donde justamente expresa de forma enérgica su oposición a todo lo que vendría siendo Israel. En el fondo vendría siendo a todas las raíces hebreas y todas las doctrinas hebreas. Por lo tanto, de ahí aparece también todo lo que nosotros conocemos, que ya no hay más ley, que ahora estamos en la gracia. Y eso lo pueden revisar nuevamente también justamente en el estudio o en la enseñanza, ¿no es cierto?, del origen del cristianismo. Entonces, y ahí está la excusa, no, porque ellos mataron al Señor, Ahora, vamos a ver qué es lo que la Escritura, o en este caso las cartas de Rav Shaul, Pablo, bien conocido, habla en relación a este tema. Aquí vamos a ver si efectivamente hay, bien sabemos que no hay ninguna razón frente a lo que dicen los paganos mundanos, ¿no es cierto? Pero vamos a ver lo de la Escritura, bien, qué es lo que dice en relación a este tema. Romanos capítulo 11, por favor. En Romanos capítulo 11 vamos a ver palabras de Rav Shaul, ¿no es cierto?, en relación a este tema antisemitismo, ¿no es cierto?, antisemita, que hay que entender una cosa, que de Sem, porque ahí viene la palabra semita, de Sem no solamente Israel aparece en este caso a través de Taré y después viene, ¿no es cierto?, Abraham, etcétera, sino que hay muchas naciones que están justamente dentro del linaje de Sem, y eso incluye también los árabes, etc. Entonces, cuando se habla de antisemitismo, hoy día todo el mundo reconoce que viene hablando puntualmente de Israel. Pero en este caso particular, nosotros vamos a ser específicos para entender que la palabra antisemita está relacionada con anti-Israel, literalmente hablando. Romanos capítulo 11, miren lo que dice el verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? Ya, aquí estamos hablando claramente lo que dice la iglesia. Ya no es Israel, ahora somos nosotros la iglesia. Eso justamente es la doctrina del reemplazo, que estamos rompiendo en este instante. Dice Rav Shaul, digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita y de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Yahweh a su pueblo, el cual desde antes conoció. Cuando dice desde antes, está claramente mostrando desde la eternidad ya fue conocido. ¿Por qué? Porque a través de todo el linaje de Adán y así sucesivamente hasta llegar justamente a Noé, de Noé llegar a Sem, de Sem bajar justamente hasta llegar a Taré, que es el padre de Abraham, y así sucesivamente hasta llegar a Israel, hay todo un linaje para que justamente Mashiach se manifestara para su pueblo Israel. Entonces es imposible que se pueda contradecir el Creador frente a su diseño. Luego, ustedes se podrán dar cuenta después en el verso 11, ahí mismo, en Romanos 11, miren lo que dice en el Rav Shaul ahí en el verso 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que creyesen con respecto justamente a todos los israelitas de la época, ¿no es cierto? En ninguna manera. Pero por su tropiezo vino la salvación justamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas en el mundo, a los conocidos como los gentiles. Entonces, ¿para qué? Para provocarles a celos. ¿Para qué? Para que ellos salieran del ámbito religioso que también estaban. Recordemos que la religión no es exclusiva de este tiempo, no. La religión viene desde el principio. La religión se estableció justamente en el momento que se quiebra el mandato de la Torá. En el instante que se quiere el mandato de la Torá, estamos hablando en Bereshit, estamos hablando en el paraíso, de ahí en adelante comienzan todas las doctrinas religiosas. Por eso el primer mundo que conocemos, que desde Adán hasta Noé, fue deshecho totalmente. ¿Con qué? Con agua. ¿Por qué? Porque la idolatría, brujería, hechicería, doctrinas diabólicas estaban ya manifestándose en su época. Ahora, ¿hay alguna diferencia con estos tiempos?
No muchas, por decirlo de alguna forma. Tanto así que tenemos que llegar, lamentablemente, el planeta tiene que llegar a la misma manifestación de lo que ocurrió en esa época. No por sí el rey dijo que serían como en los días de Noé. Y también coloca en paralelo en otro pasaje, ¿no es cierto?, también como los días de Sodoma y Gomorra. Estamos hablando de los temas de corrupción absolutas. Ahora, ¿eso, el planeta va camino para allá? Sí. ¿Hay forma de pararlo? No. ¿Por qué? Porque los que están gobernando son los hijos de la serpiente. Y bueno, perfecto, que ellos celebren sus fiestas, que celebren sus victorias, que celebren justamente sus leyes, donde claramente nosotros también somos responsables de frenar eso y colocarle justamente un filtro. ¿Somos responsables nosotros como la Asamblea Mesiánica de hacer eso? Justamente que sí. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? No mucho. Algunos han despertado y han tratado de colocarle justamente trabas para que esas leyes que son demoníacas justamente no avancen dentro de los congresos a niveles nacionales. Y no estamos hablando solamente de Chile, estoy hablando a nivel global. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que en este caso particular, ¿qué es lo que está esperando justamente el Padre? Él le cerró en parte, eso vamos a verlo luego también, ¿no es cierto? Hay un momento, dice acá, dice, para provocarles a celos justamente al Israel de la época. Luego, el verso 12, y si su tropiezo es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto es más su plena restauración? Aquí está mostrando claramente de que el Padre sale del territorio israelita a buscar a sus ovejas perdidas, a los linajes de las generaciones de las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas en todo el planeta. Y es por eso que claramente era necesario que el pueblo de Israel de la época, el territorial, ¿no es cierto? En algún momento el papá les puso un poco de dureza en el corazón. ¿Para qué? Para que pudiera justamente el mensaje salir fuera del territorio israelita. Ahora, cuando ya eso esté cumplido completamente en el exterior del planeta, luego vendremos nuevamente a tomar el territorio que nos corresponde, que viene siendo la promesa de Abraham, desde del río Éufrates hasta el río Nilo, que es el territorio israelita, que está justamente prometido para nosotros. Entonces ahí llegaremos nuevamente a tomar el territorio que nos corresponde. Pero miren lo que pasa después, ahí mismo en el capítulo 11, pero bajemos al verso 25. Romanos 11, 25. Miren lo que dice acá. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis esta verdad oculta por el Eterno, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ahí estamos nuevamente hablando del tema de la discriminación o de la doctrina del reemplazo. Aquí somos nosotros ahora. Ahora, fíjese una cosa, qué curioso que esta carta está dirigida ¿a quién? A los griegos, ¿no? A los romanos. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De Babilonia? Bueno, aquí estamos clarísimos de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, a los que ya se creían que ellos eran la guinda de la torta, por decirlo de alguna forma, momento. A ver, párense un poco. Ya les dije algo, ¿no es cierto? En el verso 1, dice Pablo. Ahora miren lo que pasa en el verso 25. Ahora les vuelvo a repetir esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis esta verdad oculta por el Eterno, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Estamos hablando de las generaciones de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están dispersas en el mundo, ¿no es cierto? Y así todo Israel será salvo. Israel, como territorio, hoy día es algo sumamente pequeño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? De que el papá va a salvar a todo el Israel, no a los israelitas. Vuelvo a repetir, Pablo mismo dice, no todo israelita es Israel, porque recordemos que existen las dos simientes, y las dos simientes están dispersas en todo el planeta, pero también dentro de Israel están las dos simientes, la simiente de Elohim y la simiente de la serpiente. Entonces, cuando ya se hayan rescatado a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, que tienen los tres códigos, ¿no es cierto?, para heredar el reino, linaje, simiente de Elohim, la fe de Abraham y linaje de Israel, automáticamente cuando eso ya ocurra a nivel de las naciones, entonces se volverá todo el poder del Padre y todo el amor del Padre sobre el territorio israelita a poder justamente el Ruach HaKodesh convencerlos de pecado y hacerlos que salgan de la religión talmúdica, o la religión rabínica, que se podría llamar también hoy día, ¿no es cierto? Salir de todos esos mandamientos de hombre para que entren claramente volviéndose a la Torá a través de Mashiach. Entonces, claramente se les va a revelar la
Torá, se les va a revelar los pasajes proféticos, se les va a revelar a Mashiach. Entonces, eso está esperando el Padre. Por eso endureció en parte el corazón del Israel de la época. Hasta hoy día usted puede darse cuenta que sí hay cosas bastante duras en Israel con respecto al ámbito mesiánico, pero hay que entender también que muchos de ellos sí están engañados. Otros no están engañados, sino que son hijos de la serpiente, y eso no hay nada que hacer ahí. Usted páselo de largo y siga avanzando para que el Ruach HaKodesh le muestre quiénes son efectivamente los que han de ser. Entonces, acá nos podemos dar cuenta de que hay un absoluto frente a este tema. Vuelvo a leer el verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis esta verdad oculta por el Eterno, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud justamente del resto de Israel que está en el mundo, a lo que se conoce como los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Entonces ahí todo Israel va a ser salvo, claramente. ¿Por qué? Porque se van a juntar los que están dispersos con los que están en el territorio israelita. Ya, ahora, una de las cosas que tenemos que entender nosotros es que no podemos nosotros dejarnos guiar por los pensamientos reptilianos, por decirlo de alguna forma, o los pensamientos de los hijos de la serpiente, a lo cual implica justamente esta falsa doctrina del reemplazo, que es técnicamente una doctrina antisemita o anti-Israel. ¿Por qué? Porque no, Israel ya no es la iglesia. Perdón, no existe la iglesia. Que yo sepa, en el libro de Revelaciones o Apocalipsis conocido en el griego, dice claramente que en la Nueva Jerusalén existen 12 puertas para cada una de las 12 tribus de Israel. Yo no veo en Apocalipsis o en Revelaciones, cuando está el culmine de los tiempos, ¿no es cierto?, que exista una puerta para, entre comillas, los gentiles o gente del mundo, o para la iglesia, o para los cristianos, o para... ¿Se entiende? No existe eso. Por lo tanto, ¿hay un gran engaño? Por supuesto que sí. Y eso nosotros lo hemos estado enseñando durante mucho tiempo. Usted puede revisar todas nuestras enseñanzas y hablan totalmente de lo que la Escritura dice, no de lo que la religión nos ha implementado y nos ha implantado en nuestra mente, haciéndonos creer una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Por eso hoy estamos justamente rompiendo, por decirlo de alguna forma, otro mito religioso que también los invito a que puedan revisar justamente esas enseñanzas. Y estamos viendo en esta quinta parte de Babilonia, dentro del ámbito de descubriendo y desmantelando y haciendo que se quiebren las estructuras religiosas, justamente la doctrina del reemplazo, que es una doctrina antisemita, donde dice que ya no es Israel, sino que es la iglesia. Bueno, malas noticias, porque claramente la iglesia no es la que se salva, sino que es Israel, y todos aquellos que son parte de algunas de las 12 tribus de Israel, que tienen los 3 códigos claramente, son los que van a heredar el reino y son los que van a poder entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Un abrazo a la distancia desde acá, desde los montes del valle de Curacaví, iba a decir Jerusalén, algún día estaremos transmitiendo desde Jerusalén, ¿no es cierto? Desde Chile a las naciones, su servidor Osvaldo Calderón, Shalom.